Amigas, amigos de Fuerza Deportiva, un gusto saludarlos. Me encuentro muy contento de compartir con ustedes este nuevo espacio, estas entrevistas donde vamos a conocer la visión y vamos a conocer a personalidades del deporte, del fútbol en general. Y bueno, después de esta mala noticia por parte de la selección mexicana sub-20, vuelve a surgir el tema sobre los juveniles, que también están preparados, que también se está trabajando. Y bueno, para mí no hay voz autorizada más que la persona que tenemos de invitada el día de hoy en este espacio. Le damos la bienvenida a un hombre que pues es una institución en la formación de juveniles, no solo a nivel Jalisco, sino a nivel nacional, y me atrevo a decirlo que también internacional, por su experiencia. Hoy nos acompaña el profe Efraín Flores. Profe, muchas gracias por aceptar esta invitación. Le agradezco, le quitamos un tiempecito de su relax, pero le agradezco mucho estar aquí. Al contrario, es un gusto y es un placer platicar con ustedes y realmente este tema del que quieres hablar me emociona, me entristece, inclusive hasta me molesta ya un poquito, la verdad. Híjole, profe, pues sí, definitivamente mucho que hablar y si me lo permite, le agradezco este espacio porque para mí, usted, para los que digo, quien no sepa hablar del profe Efraín Flores, pues nos tenemos que remontar muy rápidamente. O sea, usted, déjeme y corríjame si no, usted fue de los pioneros, de la gente que comenzó en el proceso de formación de fuerzas básicas de los rojinegros del Atlas, que hasta el día de hoy se está viendo la cantera y que está brindando estos resultados. Cuéntenos cómo fue esta experiencia, trabajar con jóvenes desde ese tiempo y corríjame si no trabajó con el profe Marcelo Bielsa. No, definitivamente, mira, es una carrera que justamente en este marzo del 2022 acabo de cumplir 40 años de trayectoria. Trabajé 8 años en el Club Jalisco, el Oro Jalisco, que acababa de descender de la primera división. Ahí trabajamos como parte de la formativa, la parte de formación. Dirigimos 2 veces el equipo, 2 años el equipo de ascenso en ese tiempo, el ascenso de la segunda división, lo que hoy es la Liga de Desarrollo. De ahí me llamaron al Atlas en el año 90, 89, 90, me llamaron al Club Atlas. Ahí empecé a dirigir tercera división, lo que era las reservas en aquel momento. Y en el año 91 dirijo por primera vez la primera división de Atlas, año 91. Después de que yo estuve ahí, viene Pedro García, el chileno, y al siguiente año llega Marcelo Bielsa justamente a trabajar con nosotros ahí en Fuerzas Básicas y trae como técnico a Mario Sanabria, año 91-92, y Marcelo Bielsa se queda a trabajar con nosotros en Fuerzas Básicas en capacitación de entrenadores, pero nosotros ya traíamos el huevo real y un servidor, ya traíamos un par de años de trabajo ahí con el trabajo de desarrollo de jugadores. De hecho, ya habían salido jugadores de la talla de Miguel Fuentes, Arturo Beltrán, Héctor López, ya habíamos sacado algunas camaditas, y cuando llega Marcelo Bielsa, lógicamente nos fortalece el trabajo que veníamos haciendo, él nos lo apoya, hacemos lo que se llamó el primer escauteo a nivel nacional de visoría de jugadores. Esto fuimos los pioneros en Atlas, y bueno, esa época de los del Atlas en los años 90, desde el 91 hasta el 2000, 2002, yo creo que teníamos un promedio de debuts entre 7 y 8 jugadores de debuts por año, pero no solamente debuts, sino también consolidaciones. Yo recuerdo que un año me tocó dirigir al equipo, por ahí año 95, 96, fue el primer torneo corto que hubo en México, y en ese torneo corto me tocó debutar a 9 jugadores que después fueron consolidados, los consolidamos, que el primero fue Rafa Márquez, fue el Chato Rodríguez, fue Daniel Osorno, Cepeda, toda esa generación, el Jerry Estrado, Briseño, el Tato Torres. Bueno, 9 jugadores debuté en un torneo corto nada más. Se puede decir que por necesidad, sí, por necesidad, porque antes tenía que debutar muchos jugadores, pero también por obligación, porque yo veía que los jugadores ya estaban listos para debutar y estaban listos para consolidarnos, y así fue. Y así fue como estuvimos prácticamente. Yo estuve al lado de Marcelo los 4 años que él estuvo en Atlas. El primer año en Fuerzas Básicas, después él tomó el equipo, yo fui su auxiliar. Sale del primer equipo, me quedo como técnico y él se queda como director de fútbol. Sí, y así seguimos. Entonces, los 4 años que estuve en Atlas, fuimos compañeros, Marcelo Bielsa y un servidor. De ahí me voy a dirigir León,
Después de León me vengo a Chivas y estoy 7 años en Chivas dirigiendo las fuerzas básicas. Después dirijo el primer equipo, 2 años, nos fue muy bien. Llegamos a etapas muy importantes en la Libertadores, aquí también a semifinales. Creo que somos el último equipo de Chivas que fuimos super líderes generales, con el equipo más goleador, el menos goleado. En la etapa de Libertadores llegamos a semifinales 2 años, en la Sudamericana también. Después de León tuve 3 pasos por selección nacional, en selección olímpica 2 veces. En el año 90-91 fuimos, junto con el Huevo Real, fuimos medalla de oro centroamericana, medalla de plata panamericana y iniciamos el proceso olímpico para Barcelona 92, que después nos quitaron, no sé por qué nos quitaron, pero bueno, llegó Menotti a la selección mayor y él puso a un compadre él que traía, Cayetano Rodríguez, y después de haber sido medallas de oro y medalla de plata, nos castigaron ya cuando teníamos prácticamente un 70% del boleto ganado para ir a Barcelona. Son las cosas que tiene el fútbol y de las malas cosas, pero bueno, hay que aguantarlas. Y después, bueno, después de ese tiempo, Chivas, me voy a Pachuca, dirijo Pachuca. Antes de Pachuca me tocó también dirigir la selección nacional mayor interinamente en el proceso después de Sudáfrica. Yo inicié el proceso. Después de Sudáfrica. Yo dirigí 4 partidos iniciando el proceso del 2014 para ir a Brasil. Le tocó el partido, le tocó el partido del Bicentenario, ¿verdad? En el Estadio Azteca contra España, sí, claro, que acababa de ser campeona del mundo. Fue el primer partido, claro. España venía de ser campeón del mundo, nos tocó recibirlo, empatamos a 1 ahí en el Estadio Azteca. Después jugamos contra Ecuador aquí en Guadalajara, luego después jugamos contra Colombia en Monterrey y contra Venezuela en Ciudad Juárez. Fueron los 4 partidos que dirigí en la selección mayor. Y después me voy a Pachuca, a dirigir Pachuca, 2 años en la primera división, y luego me quedo en el grupo Pachuca que compraron Tecos. Estuvimos 1 año, estuvimos a punto de ascenderlo, y después nos vamos a Zacatecas. Entonces ha sido mi trayectoria y ahorita me tomé un par de años sabáticos y ya estoy listo otra vez para regresar. Vamos a ver qué pasa, pero ya son 40 años desde el 1982 hasta el 2022. Profe, la verdad es que tantas historias que en resumidas cuentas pues nos tardaríamos años en poderlas platicar, pero bueno, yo creo que por eso, con todo lo que nos acaba de mencionar, yo lo comenté desde el inicio de este programa, de esta entrevista. Para mí la única voz autorizada o de las pocas voces autorizadas de trabajar de jóvenes es usted, y se lo digo con mucho respeto. Creo que personas como usted hacen falta, profe, y digo esto, lo digo a título personal, ojalá ya se deje esos añitos sabáticos, porque personas como usted en el fútbol hacen mucha falta. Y yéndonos a ese tema, profe, ¿qué cree que pase? Porque de venir de camadas interesantes, que digo, también hubo retrocesos, recordemos la selección preolímpica del 2000 en Sydney, de Jersey, donde estaba Rafa, donde estaba Osorno. Después, la famosa del último haitiano del área, ¿no? La de Hugo. ¿Qué pasa con los juveniles mexicanos? Es decir, ¿por qué no alcanzamos? ¿Se pueden tener grandes resultados como la medalla de oro en el 2012? Pero también se tienen grandes retrocesos. Estamos claros que lo que acaba de ocurrir hace unos días es trágico por donde se le vea, porque no solo se pierde la oportunidad de un sub-20, sino también se pierde la oportunidad de los Juegos Olímpicos, que se viene haciendo las cosas bien. ¿Usted qué opina al respecto, profe? ¿Qué cree que pase? Lo tengo muy claro. Por eso, donde te hablaba de que estoy molesto, estoy triste, se puede decir que enojado, porque cuando las cosas se dan bien, lamentablemente los dueños de los equipos, los directivos, le dan al traste por conveniencias para ayudar a algunos clubes o para ayudarse a ellos mismos o para que económicamente las arcas de los clubes estén llenas. Lamentablemente, cuando nos ha ido bien, tú recordarás, fue cuando tuvimos aquella famosa regla del 20-11, que inclusive decía que tenía que ser 19-11, pero bueno, aceptaba el 20-11. Que se vino un tiempo y luego no lo quitaron, luego lo volvimos a retomar, pero cada vez que se retomaba y que estaba la 2011, fue cuando los resultados nos salieron bien. Salimos campeones en el Mundial Sub-17 en el 2005 en Perú, después campeones en el Mundial Sub-17 en México en el 2011, después fuimos en el 2012 medalla de oro, en la Sub-20 nos estuvieron yendo muy buenos resultados. Pero sin embargo, bueno, el problema no han sido los jugadores jóvenes, no han sido los formadores. El problema realmente han sido los directivos que han coartado y han ahorcado ese trabajo, ese buen proceso, ese buen trabajo de desarrollo que se hace en el fútbol mexicano
con los jóvenes y que lamentablemente se ha visto estancada porque muchos de los jugadores se ven que están, los paramos en su proceso porque vinieron esas decisiones que lamentablemente yo fui pionero de aquel primer consejo que hubo de desarrollo del fútbol mexicano y que donde definitivamente se emanaban realmente decisiones importantes en beneficio de todo el fútbol mexicano. Me tocó estar con tres, cuatro clubes más y donde desde ahí se emanaban y salían ideas en mejora del fútbol mexicano. Ahora no sé ni si existe ese consejo y si existe ese consejo realmente no le hacen caso a los dueños. Y en este caso, bueno, lo lamentable es justamente yo hace 2 años, cuando se vino otra vez que empezaron a tener esas decisiones hace 2, 3 años, fue cuando dije tengo que parar porque ya estaba muy molesto yo con todo esto que estaba pasando y les dije el fútbol nos va a cobrar factura. Y lamentablemente ya nos cobró la primera factura con la eliminación de la Selección Nacional Sub-20. No vamos a la Olimpiada, no vamos al Mundial. Y la derrota de anoche de la Selección Femenil también es parte de esto también. Entonces, yo creo que mientras que sigan tomando decisiones los dueños en beneficio de sus arcas o en beneficio de algunos clubes, por ejemplo, esta decisión ahorita, la que te acaba de tomar también para la Sub-20, en donde va a haber jugadores nacidos en el año 2001, o sea, con 21 y 22 años, y donde 4 jugadores de se pueden registrar y 4 jugadores mayores también. Entonces la sub-20 va a jugar con 8 jugadores mayores de 21 o 22 años y solamente van a estar 3 jugadores jóvenes menores de 20 años. Entonces todo esto lamentablemente está dando al traste con todo lo que hicimos por 20, 25 años y bueno, estamos pagando las consecuencias ahora. Oiga, profe, creo que ahí en ese punto es importantísimo hacer mención. Como bien lo dice, anteriormente existía una estructura y a mí me tocó la regla 2011 definitivamente, digo, a diferencia de países que se dedican a exportar jugadores, a esa edad ya están en otro nivel. Aquí en México se empezaba y a muy regañadientes porque recordará, profe, que en ese tiempo había entrenadores que hasta se enojaban, ¿no? Que les pusieran a los muchachos y cómo los vamos a poner y digo, muchas cosas que se dan en el fútbol, pero como bien dice, ahí se empezaron a gestar grandes futbolistas. ¿Cómo ve que en este momento, por ejemplo, tomando como referencia la sub-20, un equipo que no había ganado nada, que sí venía trabajando, llevaba algunos años de trabajar, inclusive este mundial se retrasa por el tema de la pandemia, pero ¿qué tanto afecta en lo mental, profe? Y esta parte creo que usted es también un entendido de eso. ¿Qué tanto afecta en lo mental? Que, por ejemplo, tengas un Marcelo Flores que está haciendo su labor en el Arsenal, que se está fogueando en otros niveles, que tengas gente de fuera, que hagas un escauteo, que traigas gente, hijos de jugadores chilenos que jugaron aquí en México, que son mexicanos, brasileños, que hagas toda esta estructura y que sin haber logrado algo interesante, a esta selección ya se les había puesto el mote de favoritos y ahí están los resultados. ¿Qué tanto afecta esta parte mental, profe? Definitivamente, mentalmente va a afectar muchísimo a esta generación y a otras generaciones también, la generación que siga también, porque definitivamente no es lo mismo que tú tengas un roce internacional. Estos jugadores que ya les quedaron eliminados, ya no van a tener roce internacional con la selección. Ya quedaron fuera, entonces van a quedar marcados mentalmente y eso es muy lamentable. Cuando su proceso tendría que seguir ahorita de seguir diciendo voy a tener otros 20, 25 partidos internacionales antes de ir a un mundial y antes de ir a una olimpiada todavía voy a tener otros 20 partidos más. Entonces imagínate lo que es perderte 40, 50 partidos internacionales por culpa de una eliminación, que realmente yo no le echo la culpa ni a los jugadores, ni le echo la culpa al cuerpo técnico, le echo la culpa a los que han tomado este tipo de decisiones. Sin duda alguna que es muy lamentable. Y sí, yo estoy convencido que también hubo muchos entrenadores y entre ellos amigos míos, Tuca Ferretti, Raúl Arias, muchas que se oponían a todo eso, pero por el desconocimiento y la desconfianza. Cuando tú desconoces el buen trabajo que se hace en trabajo de fuerzas básicas, en trabajo de inferiores, con buenos entrenadores muy capaces, con mucha calidad para formar buenos jugadores, pero que desconoces ese trabajo te genera desconfianza y cuando hay desconfianza, pues tú dices mi chamba está de por medio, entonces mejor no me la rifo, no me juego con jóvenes. Pero los que hemos trabajado con muchos jugadores, yo te puedo decir, yo tengo alrededor de 50 jugadores debutados y sin ningún problema, y la mayor parte de ellos consolidados en selección nacional o que se han ido a Europa. Entonces es un desconocimiento y el desconocimiento te genera desconfianza, pero esos entrenadores nos tenemos que acabar y la verdad es que tiene que haber gente que confíe en el jugador joven para que volvamos a ser exportadores y no importadores de jugadores.
Oiga, profe, haciendo ahí un paréntesis muy importante. Hace 20, 25 años no existía esta proyección, esta plataforma de que el futbolista joven mexicano saliera como lo hacen hoy en día. Hoy tenemos un registro de más de 150 jugadores juveniles en ligas del exterior, en ligas que ni siquiera han visitado la Liga MX. Un caso en particular, y me gustaría mucho escuchar su opinión, porque creo que aquí usted mencionaba que hay un proceso de seguimiento. Hoy en día tenemos un referente que tristemente sí tiene condiciones, lo ha demostrado, está en un equipo de primer nivel como es el Arsenal, específicamente Marcelo Flores, pero él ya están, y se fijan los medios, y nosotros como medios de comunicación creo que hay que ser responsables, ya se le está casi exigiendo al entrenador en turno que lo lleve ahorita al Mundial, porque lo tiene que llevar, cuando su proceso era cuando él tenía que estar en esta selección. Ahí la gestión de los directivos, bueno, ya será otro tema, pero ¿qué tanto afecta, profe, que a un jugador de estas características, aunque tenga un fogueo diferente, se le exija ya, como ya lo vio que falló un penal en un amistoso y empezó a llorar? ¿Esto qué tanto le afecta a un jugador específicamente y cuál debería ser el correcto desarrollo futbolístico? Sin duda alguna que a todo el jugador joven tiene que llevar su proceso. No nomás es debutarlo o no nomás que juegue fútbol, sino hay que pastorearlo, hay que seguirlo cuidando. Y en esa parte los entrenadores somos responsables de continuar pastoreándolo todavía hasta que se consolide este jugador. Lamentablemente, muchos entrenadores piensan que solamente con el que haya debutado ya el jugador tiene que ser un superestrella, y no es así. El jugador hay que seguirlo alimentando, hay que seguirlo trabajando, alimentando en el sentido de seguirle dando recursos importantes, físico, técnico, tácticos, mentales, para que el jugador se consolide. Y cuando le pedimos que una vez que debutó ya sea un jugador superestrella, le estamos pidiendo mucho. Y me remonto un poquito a lo que acaba de una entrevista que dio Javier Pérez Toifer, un gran directivo del América, y una que acaba de dar también Víctor Manuel Bucetich, donde se está hablando del manoseo, de la injerencia de muchos representantes por llevar ciertos jugadores a selecciones nacionales o a los clubes, y eso nos está causando mucho, pero mucho problema. Entonces, tenemos que avivarnos y realmente tener muy claro qué es lo que está pasando, y de esta manera abrir las cartas, poner las cartas sobre la mesa y tomar decisiones importantes en momentos importantes como ahora para el fútbol, en beneficio del fútbol mexicano. Totalmente. Oiga, profe, ya para cerrar este espacio, bajo su visión, bajo su experiencia, su expertise de más, pues de 40 años, ¿no? De que lleva en la familia del fútbol, formando grandes futbolistas, estando ahí con ellos, ¿qué tiene que hacer la federación en este momento? Porque escuchábamos las declaraciones de Gerardo Torrado, donde decía, vamos a hacer un análisis, y profe, digo, si me lo permite, creo que ya de análisis ya no tenemos que estar analizando el fracaso, digo, ya lo sabemos, ya sabemos que tenemos que trabajar en otras cosas, pero en su visión, en su expertise con juveniles, ¿qué tiene que hacer las selecciones menores para que esto vuelva a cambiar y volvamos a ser referente en selecciones juveniles, que ya hemos perdido eso? Yo creo que hay tres temas. La primera es que la federación fuera autónoma realmente con selecciones nacionales, pero lamentablemente no es así. La otra es que la federación también tuviera injerencia en la Liga MX y en la Liga de Desarrollo, en donde realmente lo que se emane de la federación, de John de Luisa, que dijera, realmente esto es lo que necesita el fútbol mexicano. Yo te lo digo, yo lo tengo muy claro que es lo que necesita, que obligadamente jueguen los equipos con uno o con dos menores de 20 años, obligado. La Liga de Desarrollo también, que jueguen con menores de 20 años, 2 o 3, hasta 4 menores de 20 años en la Liga de Desarrollo. Que exista más competencia en las selecciones nacionales, que haya una mejor visoría a nivel nacional e internacional, y que exista el roce internacional como se daba antes, que vayan los equipos a jugar muchos partidos internacionales para que no nos suceda lo que nos pasó ahorita. Entonces, creo que lo principal es que la federación se imponga sobre la Liga MX y realmente diga, esto tiene que pasar, y en la Liga de Desarrollo esto tiene que pasar, y tenemos que regresar al trabajo de jóvenes. Y algo muy importante que se nos ha olvidado desde hace muchos años, casi 20 años, que la federación se ha olvidado de seguir capacitando a los entrenadores. Yo recuerdo las últimas que fui yo, inclusive capacitador, porque me invitaba a la federación a capacitar entrenadores, pero la última fue hace como 18 años. Entonces, imagínate, 18 años sin capacitación en el fútbol mexicano, creo que es algo también que nos está echando a perder, pero bueno. Oiga, pues sí,
Si todo mundo estamos capacitándonos y el fútbol reinventa todos los días, es importante estar ahí. Profe, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su espacio. De verdad, este es su canal, este es su casa. Ojalá que no sea la primera ni la última. Y ya nada más por último, antes de despedirnos, ¿está contento por el bicampeonato? Diga la verdad, porque usted estuvo en los dos Claro lados. que sí, ¿Está contento claro o no? que sí, que gane el Atlas 2 campeonatos y que vaya por el tricampeonato. Creo que le está poniendo la muestra a Chivas, que también es un equipo muy querido por mí también. Ojalá que los equipos de Guadalajara, los dos, se estuvieran disputando esos doble campeonato, bicampeonato, tricampeonatos. Me da mucho gusto. El gusto es mío, profe. Ya lo queremos ver nuevamente en las canchas o en cualquier lugar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Dios lo bendiga, profe. Hasta luego. Gracias. Listo, Liz. Ya terminamos.